El Centro Cultural y Monumento Histórico Pabellón 83 de la Fundación CEPAS presenta Carretera Cultural. 60 minutos de música, conversación, noticias, reportajes del quehacer cultural, patrimonial y artístico de nuestra zona y la región del Biobío. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Estamos en la Carretera Cultural, aquí en Radio Matías 106.1, comenzando este espacio del Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 en el marco del programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hoy día ya me estaba olvidando de nuevo, no me repasó la semana pasada que me olvidaba que tenemos Ministerio de la Cultura justamente. Han sido días bien movidos de varias actividades en plenas etapas de rendiciones de proyectos, también de formulaciones de proyectos de los fondos de cultura, los famosos Fondar, además de otras actividades que se han estado realizando en este mes de junio, cuando ya nos acercamos a las postrimerías de junio para comenzar el segundo semestre. Ya pasamos San Juan, el Huetripanto, el Día Nacional de los Pueblos Originarios, dimos una nueva vuelta al sol, vinieron las aguas que nos están lavando de todo lo del pasado para tener un renacer, un florecer nuevamente en la primavera y volver nuevamente al ciclo del crecer, nacer, crecer, morir y nuevamente renacer. Que nos cuenta un poco la cosmogonía mapuche, entre otras cosas. Y justamente en ese contexto también se encuentran los amigos acá de Escrituras Periféricas, esta editorial independiente de Lota. ¿Está bien? ¿Editorial independiente? Sí. Sí. Estoy con Daniela Guerrero y don Jorge Foz. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a la Carretera Cultural. Bien. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Sí. Y justamente hay algo muy interesante que tengo acá en mis manos, que son las sesiones periféricas, que justamente en esta oportunidad ya se me pegó la muletilla. Bueno, y las muletillas son como las drogas, dijo Maradona. Uno no las deja, las cambia nomás. Las cambia. David Añiñir presenta su libro Atmapo Constituyente, además de poesía y música, este jueves 28 de junio a las 19 horas en Casa Filtro. Y también tenemos en exclusiva y algo que pudimos descargar, el poema INE, Indio No Estandarizado de David Añiñir. ¿Qué nos pueden contar, chiquillos, de estas sesiones periféricas en primer lugar? Bueno, sesiones periféricas nace como... Chiquilles. Dentro de sesiones periféricas nace como uno de los objetivos de Escrituras Periféricas, que es la editorial, y que tiene el propósito de una vez al mes... a lo menos generar un encuentro entre un escritor foráneo y escritores locales desde distintas posibilidades. La primera sesión fue vino una cantante, Rubí Monroy, y ahora viene David Añiñir a lanzar su libro, en donde también leemos algunos poetas locales. Y así sucesivamente, una vez al mes por lo menos. La idea es que siempre hayan de distintos tipos de poetas la posibilidad de generar un encuentro poético a partir de lanzamientos de libros, a partir de obras visuales, poéticas, etcétera. Eso es más o menos algo de lo que estábamos carentes, sí. De una u otra manera. O sea, siempre hay lanzamientos de libros, presentaciones y cosas así, pero orientado netamente a la poesía, no tanto, ¿cierto? Y en el fondo el objetivo, además del tema de lanzar un libro, tiene que ver con generar un encuentro, porque el encuentro del jueves, y lo mismo que fue la primera sesión, comparten poetas de distintas dinámicas. O sea, hay un poeta fuerte que es el que viene a lanzar el libro en este caso, pero el jueves viene poesía de Tomé, viene poesía de Lota, de Concepción, Talcahuano, más David Añiñir, que viene acompañado del músico Pedro de Piedra a lanzar su libro. Entonces, en el fondo son encuentros poéticos, a partir de candola, a partir de conversación, a partir de diálogo. No es necesariamente un acto formal. Es formal porque se lanza un libro, pero el objetivo es un encuentro a partir de las artes poéticas. Es coincidentemente que la primera y la segunda tengan música y poesía, ambos intérpretes.
En este caso, ambos escritores o poetas. Lo que pasa es que ha sido coincidencia. Ya. Ha sido coincidencia, pero además permite generar un encuentro. Como en la primera sesión, Rubí es, si bien es poeta, ella ha hecho de su poesía música y venía acompañada de 2 poetas. Nosotros quisimos esa vez también acompañarle de una cantautora local que tenía características similares, que es Natalie Nostroza, y 2 poetas locales. Estuvo el otro día la Nati acompañando a los chiquillos de Socavón. En la presentación. Entonces, en este caso, la propuesta de David viene acompañada de música, por lo tanto nosotros invitamos a 2 músicos locales que también nos van a acompañar ese día. El Gabo y el Lucas. Y Gabo y Lucas. Sí. Y la poesía en música también, sí, pues digamos, ¿no? Que tiene ritmo, tiene rima, y tiene entre otras cosas. ¿Sí? ¿Concuerdan en eso también? Sí, también. Es muy musical. Ya, ¿cuándo van a musicalizar sus poemas entonces, chiqui? Algún día. Sí. ¿Cómo fue la primera experiencia de estas sesiones periféricas? ¿Responde el público a quien nota? ¿Está atento al tema de la poesía? Yo creo que sí, es un espacio que se está abriendo en un espacio también no convencional. O sea, la mayoría de los lanzamientos de libros están circunscritos a actividades formales o a procesos de mediación en los CRA o en las bibliotecas de la escuela. Claro. En cambio, esta tiene la suerte o queremos darle una vuelta que tiene que ver más que nada con un encuentro, con generar una rutina de una vez al mes, ir a escuchar y disfrutar de poesía desde otra dinámica, con temáticas que tal vez ni siquiera son locales. ¿Te fijas? Es como universalizar un poco la poesía. En ese sentido creemos que también es un trabajo a largo plazo que se va a ir dando. Esperamos que la gente vaya acostumbrándose a este tipo de actividades, que a la siguiente, por ejemplo, vaya más gente, que haya más público, que haya más difusión. Se va a hacer chica en la Casa Filtro entonces. Mira. Y bueno, la otra vez yo estuve ahí. ¿Qué es lo que fue eso? Lo del 100 palabras. Sí. ¿Cierto? Fue una presentación. La presentación de 100 palabras. ¿Sí? Estuvimos ahí. Esa fue 97, perdón. 97 palabras. Para el lanzamiento de la antología. Sí. Claro. Esa fue la primera actividad que hizo Periférica de carácter masivo. Ya. Después participamos con los chicos de la escuelota en el Lota en 97. Sí. Y entre medio se produjo la sesión periférica, la primera sesión con Rubí Monroy y las otras poetas, que eran solo mujeres, técnicamente, esa vez. Y dentro de los escritores latinos hoy tenemos, hay harto poeta, me parece, ¿cierto? Sí, hay harta poesía. Hay harta poesía vinculada a la temática minera, pero también hay una montonera de poetas. Algunos están un poco más dormidos, otros están más activos, cuyas temáticas poéticas trascienden la cultura local. Se desmarcan de Se desmarcan y tiene que ver, y era un poco lo que queríamos con Jorge y Pamela, los que trabajamos en escrituras periféricas, queríamos demostrar a partir de lo que fue la acción del tendedero poético el año pasado, del 2020. Claro. Se juntaron 4 generaciones poéticas en donde se puede ver una línea, incluso ni siquiera a propósito, una línea de evolución de la poesía y que no le quita mérito ni a la primera ni a la última, pero en el fondo cómo los temas van fluctuando en torno a los procesos creativos de los poetas y las poetas. En cuanto a las propias vivencias también, porque dentro de la poesía lotina, si bien está la poesía patrimonial, también hay muchos, sobre todo poetas jóvenes, que buscan encontrar sus propias vivencias, entonces se alejan un poco de todo lo que es la temática común o lo que más se escribe en Lota. Por eso hay mucha poesía en torno al Lota mismo, al Lota histórico, pero también en cuanto a las vivencias personales, que esas muchas veces se escapan del territorio o hablan del territorio, pero desde otra forma, desde otra mirada. Sí. O sin nombrar un lugar, o sin nombrar un lugar en específico, y que encuentran finalmente espacios comunes con poetas de distintas ciudades a partir de experiencias, de sensaciones. Claro. Y con esa libertad literaria que tenía, por ejemplo, Baldomero Lillo, que nunca nombró Levu, Coronel, Curarilahue, Lota, sino que siempre habló de en algún lugar, o cerca de aquí, claro, cerca de allá, o al oeste de aquí, claro, o en la cuenca de, pero nunca hablaba de, como específicamente de un territorio. Claro. Es decir, no se definía por el territorio, a pesar que las experiencias fueran ahí del territorio. Claro, lo que pasa es que yo creo que la creación... Y esta es la pelea nosotros que sí, nos vamos todavía. Lo que pasa es que yo creo que la creación artística en general está marcada por el territorio del artista, pero no necesariamente tiene que circunscribir su obra a ese territorio. Es parte también de la época, de las fuerzas sociales del momento y todo lo demás. Y ¿sabes qué tengo? Pude descargar algo de David Añiñer, justamente quien viene a presentar el libro, para que podamos escucharlo. Es un poema presentado en la Universidad de Chile
justamente en el marco de la presentación de Atmapu Constituyente, y el poema se llama INE, Indio no estandarizado, y hace referencia justamente también al Instituto Nacional de Estadística y a cómo los medios de comunicación también van estereotipando, ¿cierto? A todos nosotros, sí, no solamente al pueblo mapuche, pero él específicamente habla del pueblo mapuche, y bueno, él lo va a mencionar. Escuchémoslo y lo comentamos acá en la Carretera Cultural. Tiene que ver un poco con el contexto de cómo nosotros nos contaron con los dedos, con las balas y con el lápiz. El Instituto Nacional de Estadística nuevamente cayó. Nos preguntaron cuánto tiempo habíamos vivido acá y quiénes éramos después de 200 años. INE, Indio no estandarizado. Según el censo de población y vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, subversivo, salvaje, arcaico, mono sapiens, malvividor, malmoridor, analfabeto, bárbaro, inculto, primitivo, nativo, no nato, siempre existe eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera pero inferior, indio culeado o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista, fucheñuque. Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche, la boca te va a quedar ahí mismo. Mapuche y la boca te va a quedar ahí mismo. Ahí escuchábamos un extracto de lo que fue una lectura en de Atmapu Constituyente, justamente en la sala del Museo Gabriela Mistral de la Universidad de Chile. Algo muy interesante también porque me pilló yo también con otros estudios de David Añiñir, donde hablan que está creando una gramática propia también, como un flight de Ungún. Un neologismo acuñado para posiblemente se referir al vocabulario urbano que adopta un flaite mapuche urbano al ser una peculiar síntesis de las palabras mapudungún y flaite. Flaite a su vez es un término clasista con el que se identifica a los jóvenes urbanos de orígenes socioeconómicos desfavorecidos, que puede estar asociado, aunque no necesariamente, al hurto callejero y la drogadicción. Nuevamente los estereotipos, ¿cierto? Sí. Sí. Fos, ¿qué tal usted como poeta? Bueno, lo que dice es algo que tiene que ver con el contexto en el que vivió David Añiñir. Ya. Que yo creo que toda su poética refleja la situación de discriminación nuevamente que vivió cuando joven. Lo que lo conozco, yo he compartido con él algunas veces, más lo que sé de él leyendo, es que sus padres llegaron a Santiago, él nació, entonces él venía de Mapuche de ciudad, que habían tenido que emigrar porque le habían quitado las tierras, tuvieron que emigrar a Santiago. Perfecto. Entonces él, según lo que él mismo me contó, era discriminado por los discriminados, era un mapuche en una población callampa en el Chile de los 90. O sea, si todos discriminaban a los fleites lo discriminaban a él por ser mapuche. Y él contaba que
Y cuando empezó a conocer a más mapuche, los demás mapuches también lo discriminaban porque era de la ciudad, porque no sabía cultivar, porque no hablaba mapudungún. Entonces, desde todo ese desapego, de ese arraigo en el que vivía, es donde nace toda su poesía, que es bastante cruda por los demás, pues, como se puede ver. La discriminación es uno de los temas fuertes que él trata. Claro. Daniela. Y además tiene que ver con esta postura del mapuche en la ciudad. Por eso habla del mapurbo, o sea, de esta nueva mirada que tal vez también se enraiza con la poesía de la Daniela Catrileo, que también es otra poeta que está instalada, por ejemplo, a nivel nacional, pero que escriben, si bien relacionándose directamente con su pueblo originario, desde una dinámica urbana. En este caso, Añiñira además es una dinámica urbana contestataria, en donde él se hace cargo desde una mirada marginal, se puede decir, ocupa un lenguaje frontal de la poesía, y eso también lo ha ubicado en el sitio en el que está actualmente, porque él es uno de los referentes de la poesía mapuche urbana nacional. Ha hecho acciones, por ejemplo, también ha ido experimentando su poesía con las acciones de instalaciones, ha hecho algunas cosas, además con la música, entonces está en todo este proceso de hibridez que también tiene los nuevos lenguajes poéticos hoy en día, que no se encasillan necesariamente en un libro, o sea, puede decantar en un libro, pero ese libro al momento de presentarse se acompaña de música, o viene con un video, o viene con otro tipo de elementos intermediales que son propios de la creación hoy en día. Rompiendo con esa tradición poética canónica, después de escribir, ¿no? Del poeta sentado adelante, como en el Olimpo también, en el podio ahí. Claro. Que tampoco necesariamente le quita el valor a esa poesía, pero finalmente esta es una poesía que viene desde una vivencia, como bien decía Jorge, distinta al poeta que pasa por la academia o que escribe desde la academia para la academia. Claro. ¿Te fijas? Es una poesía también muy plástica, ¿cierto? En el sentido de que hay una fusión, un cruce de estas palabras, como a veces hubo, recuerdo yo hace un tiempo atrás, toda una tradición de escritores chicanos, justamente, que eran hijos de inmigrantes y nacidos en Estados Unidos, pero que tampoco eran de aquí, eran de allá, no eran estadounidenses. Son como sujetos desterritorializados. Acá, claro, no tenían territorio, no tenían... o sea, tienen un territorio, pero finalmente el territorio les es ajeno. Claro, les es ajeno. Mira, les es ajeno aquí, les es ajeno allá. Claro, si uno hace como una analogía que tal vez casi igual simpática, no es muy certera, pero es un poco la música de Manu Chao. La música de Manu Chao es desterritorializada, porque finalmente él recoge toda la experiencia que como músico vivió en todos los países latinoamericanos siendo europeo. ¿Te fijas? Y eso finalmente hace que su obra musical sea distinta. Yo creo que en este caso pasa lo mismo. Son las experiencias de vida las que van dando cuenta del proceso creativo, de la obra finalmente. Y de todos los mundos que logró mezclar David Añez, porque partiendo con su base mapuche, que nunca la ha dejado de lado y siempre está orgulloso, todo lo que vio como sujeto urbano en las poblaciones callampas, no sé, pues, y su amor al rock and roll, al punk, no sé, tiene poemas sobre Ozzy Osbourne, entonces todo como logró configurar todo un mundo, una suma de mundos, yo encuentro que es destacable. Sí. Claro, hay una especie también de, yo creo, de ironía o de sátira frente a mezclar, digamos, voces escrito en español o chileno, por decirlo de alguna manera, y en mapuche por otro lado. También un poco de burla ahí en el sentido a gente como el Pato Navia, que hablan escriben una columna y la mitad de la columna está con términos en inglés, con governance o lockout o tantas otras cuestiones de estos términos económicos, ¿cierto? Que hacen castellanizado algunos, y por otro lado nuestro lenguaje propio también. No sé qué les parece a ustedes ahí. Es que yo creo que en el fondo tiene que ver con cómo el artista finalmente se va haciendo cargo de de su obra, pero junto con el territorio en el que habita. Y eso finalmente obliga o decanta en una obra mixtura, en una obra mezclada, en donde está el lenguaje de la población, si lo podemos catalogar así. Porque finalmente no es un cliché, es el lugar donde él vivió, son las palabras de las que él se nutrió. Te fijas en todos sus procesos de vivencia, pero además está todo el arraigo cultural. Es como lo que hace Juan Carreño, que igual es un poeta que está instalado a nivel nacional e internacional, en que también él nace desde una población súper marginal de Santiago, y desde ese territorio y desde ese lenguaje y desde esa vivencia va construyendo finalmente su obra. ¿Te fijas?
Entonces tiene que ver con esta posibilidad o dentro de los objetos. Y por eso de ahí que nuestra editorial también se llame Periférica y las sesiones se llamen Periférica. Porque a veces en el mundo de la cultura también hay, como se conoce, como se dice, colonización. Y se establece que existe una sola forma de escribir poesía, una sola forma de mirar los versos, una sola forma de entender el arte poético. Y se establecen centros donde todos deben migrar hacia allá o deben acomodarse en esos centros, siendo que... Se replica el pequeño Chile, se replica en Concepción, se replica acá, en otros lados también. Entonces, desde esa mirada, cómo, por ejemplo, artistas o poetas de distintos sectores de la región pueden venir a Lota a presentar como parte de un proceso comunitario, como una parte de un momento, de un encuentro. Así como nosotros en otras ocasiones podemos ir para allá, ¿te fijas? Mira, ¿qué nos pueden decir de las personas que van a leer también poesía en ese día? Jesús Capurro, Úrsula Medalla, Koff, dice Bárbara Saavedra, bueno, Foz, que está acá, Clever, que el lotino, Daniela también, que está aquí en el estudio. Bueno, ahí hay 4 personas que son lotinos. Está la Daniela, estoy yo, está el Clever, a quien conocí hace un tiempo atrás, que participó con nosotros en la antología de 2020, sale como participante en la antología. A Bárbara Saavedra, que también es profesora lotina, que si bien ahora está en Los Ángeles, va a viajar a acompañarnos y que también aparece en la antología y que prontamente publicaremos también. Sí, es una de las autoras nuevas que Editorial va a publicar con su libro, su poemario Humedales. Sí. Y bueno, las otras 3 personas son invitados desde el Gran Concepción, por así decirlo. Koff es una poeta reciente, que creo que incluso esta va a ser su primera o segunda presentación. Mira. La Úrsula... Es mujer, es una niña. Sí, una niña, sí. La Úrsula igual, corresponde a una poeta... ella es de Valdivia, pero vive hace harto tiempo aquí ya en Concepción. Y se ha presentado en numerosos escenarios de la poesía penquista, en el taller del libro, en diferentes lecturas, en Tomé, en Talcahuano. Participó de Puño y Letra también. Creo que sí, del también. ciclo Puño y Letra. Sí. Y Jesús Capurro... es un poeta y editor de la comuna de Talcahuano, que pues, su editorial se llama Poetical Art Delicti, su proyecto. Ya. Y él es principalmente el editor del libro de David Aniñer. Él es el que nos ayudó a gestionar esta actividad, así que él también va a hacerse presente en ese día, tanto presentando a David Aniñer como editor y también con su propia poesía contribuyendo al encuentro. Perfecto. Claro. Lo que pasa es que en el Gran Concepción, yo creo que ya hace como 2 o 3 años se está generando un movimiento poético súper interesante. O sea, están los lugares que ya están instalados, por ejemplo, el Círculo Literario Larco, Noma Lara, está Tulio Mendoza, estuvo el Zaguán, que llegó a generar una antología con casi 80 escritores regionales. 4 tomos. De Lota habemos 2 antologados ahí, que es Pablo Roku y yo. Mira. Y además, por ejemplo, está el taller del libro que cumplió un año, ya va como para el año y medio, en donde generó todos los jueves un ciclo de lectura con escritores distintos, en donde también tuvimos la posibilidad de que nos invitaron a... Hicimos solo Lota. Sí, recuerdo, sí. Fue Roku, Jorge Foz, la Nati... y yo, y fuimos los 4. Un día y noche. Sí, porque siempre son en este clima, son de las 9 hasta por lo menos las 10, 11 de la noche, en donde se conversa, se lee, se intercambia, y son espacios, y hay mucho. Está el Círculo de Mujeres de Puño y Letra, que nace desde Ángela Neira. Están todas las actividades del cóctel lírico, que se van moviendo entre los bares. Está el Salón de la Infamia, que está generando Ignacio Gallardo en Casa de Salud, que es todos los viernes. Entonces se está generando mucho movimiento literario. Además están las acciones de las poetas que están encabezando el tema de la militancia feminista, y que ellas generan generalmente acciones poéticas con cuerpo, o sea, ellas performan. Entonces hay mucho movimiento literario que está funcionando paralelo a las universidades o paralelo a los grandes centros. Sí, porque a ver si tú, no sé, ves, 15 años atrás habían como 2 grandes grupos, grandes instituciones poéticas, digamos, lo que estaban al alero de la SECH y lo otro de la SEC, digamos. Claro. Y ahora, por ejemplo, está el taller Mano de Obra, o sea, en el fondo, y además se ha dado un clima, más allá de algunas conflictos pequeños, de intercambio, en donde habemos muchos escritores que vamos fluctuando de un espacio a otro. Y hay un florecimiento de escritores. Hay un florecimiento de escritores, de muy buena calidad. Sí, florecimiento de publicaciones también. Entonces eso yo creo que va dando ritmo y va permitiendo que este tipo de cruces se generen. El hecho de que surjan ediciones independientes
talleres de manufactura de libro independiente, edición independiente, ha hecho que esté circulando un montón de libros nuevos de autores del Gran Concepción, llámese Tomé, Talcahuano, Penco, el mismo Concepción, Hualpén. Claro. Y ahora de Lota, que están circulando. Hay mucho movimiento literario en Concepción, sobre todo desde el año pasado y antepasado. Sí. Claro, me parece que ahí cambia también el mercado en el sentido de cómo cambió el mercado de la música. Claro. Digamos que antes podías publicar solamente al alero de los grandes sellos, EMI, Sony, BMG, qué sé yo, o Jeffen, cosas así. Y bueno, los escritores también, pues si no te publicaba Planeta, Alfaguara, Sigbarral, otra prácticamente no existía dentro del circuito literario, no podía llegar a librerías ni nada. Claro, y además yo creo que viene, además de esta posibilidad, como bien decía Jorge, de que se pueda publicar a muchos más escritores, también viene incluso como una revalorización del libro, porque hay muchas editoriales que generan colecciones casi objetuales del libro. O empiezan a manejar, por ejemplo, conceptos de estética en las portadas, entonces toda la colección de la editorial tiene una misma dinámica. Hay una preocupación por hacerlo hay una bien. Preocupación del libro, o una vuelta en valor del libro cosido, por ejemplo, del libro que puede tener una mezcla de tecnología con el proceso de hechura artesanal, o por ejemplo el libro de Pablo Rocco, Deshacer los Pasos, que es un libro objeto completo. ¿Te fijas? Entonces yo creo que viene mucho la vuelta del libro como libro para poder masificar la obra de un artista, pero también viene el libro como un objeto de preservación de algo, que además de conjuntar textos te cuenta una historia. Oye, me acordé que en mi casa habían revistas empastadas. Eran unas revistas en viaje, se llamaba, era de la DF, Compañía de Ferrocarriles. Pero era porque a mi mamá le habían enseñado a empastar en tercero o cuarto medio. Claro. Te enseñaban a editar, a empastar libros, a reparar libros, qué sé yo, y todo lo demás. Entonces y hoy en día son oficios perdidos también. Claro. Son oficios perdidos que finalmente todas estas dinámicas de organizaciones comunitarias o colectivos están tratando de recuperar en pos de la masificación de la cultura y de la cultura no mercantil. Claro. ¿Te fijas? Desde la posibilidad de rescatar voces, de recuperar, de mostrar nuevas voces finalmente desde todas las artes en general. Lo invito a hacer un alto con la música, estimados amigos. Estamos con Daniela Guerrero y Jorge Foss conversando de las sesiones periféricas, donde estará la presentación del libro de David Añiñir, Atmapu Constituyente. Hacemos un alto con la música en esta carta de retorno cultural y ya volvemos. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que les es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son 2 décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo Incha Kirapanda Mulepetain Weichan. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo
tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice. No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse Coñonao. No les contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice el todo. Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuirle todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos siembran hoy mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo aunque los pacos digan mátenlos. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un kimón profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Estamos en la carretera cultural, acá espacio de Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 del área de cultura de Fundación CEPAS, gracias al programa a otras instituciones colaboradoras del Consejo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán y la Fundación CEPAS invitan a la inauguración de la exposición Pasado y Presente de la Alfarería de Quinchamalí,
proyecto cofinanciado por el Fondar Regional, convocatoria 2017, actividad que se realizará el próximo miércoles 4 de julio a las 11:30 horas en el Centro Cultural y Monumento Histórico Pabellón 83, ubicado en calle Benjamín Chao, sin número, sector Fundición Lota Alto. Son fotografías del proceso, son además una muestra en vitrinas muy cuidadosa de esta cerámica alfarería de Quinchamalí. Todos cordialmente invitados. También nuestros amigos de Intruso invitan al lanzamiento de su vinilo Silencio en Balmaceda Arte Joven Bio Bio, Colo Colo 1855 Concepción. Invitados con De Marzo, Metasepia y Yogi Alvarado el sábado 30 de junio a las 19:30 horas. Y contarles que el día de ayer, también en el marco de el Día Nacional de los Pueblos Originarios y en conjunto al Festival Internacional de Cine de Lebu, la Fundación CEPAS presentó el documental Mochadic, la ballena mapuche. Las crónicas del mar hablan de Mochadic, la ballena mapuche que vivió en las costas del sur de Chile y que habría servido de fuente de inspiración para que Herman Melville escribiera Moby Dick, su más famosa novela, y que fue también dada el día de ayer justamente con gran participación del público. El programa Otras instituciones colaboradoras del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Es un programa además que es parte del sistema de financiamiento de organizaciones e infraestructura cultural del Ministerio, que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones de la infraestructura cultural y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos y la promoción de la creación de redes y asociaciones, justamente. Interesante la historia de... Bueno, saben y conocen el pasado ballenero de la ciudad, pues. De los Macayas, de la ballenera que había en Isla Santa María, y tiraban una cifra entre 300 a 400 ballenas más o menos cazaban, no sé si era diario o por temporada, no sé cómo era el cuento, pero hay una tradición en que casi lo estuvo hasta el punto del exterminio a las ballenas por la grasa, el aceite de ballena que alimentaba las lámparas. Bueno, que antes de la aparición de la electricidad también. La playa La Ballenita. Claro, imagínate, la playa La Ballenita. Y ahí, o sea, los Covarrubias tenían fábrica de jabones. Mira. Pero no, o sea, siempre lo he sabido desde el mito del que va a mariscar ahí, porque iba a pasear a mi infancia a la playa, pero siempre se ha dicho que es la playa La Ballenita fue porque en algún momento se varó una ballena. Y ese sector se llama Covarrubias, porque son esas playitas entre los túneles. Y que ahí había una casa donde se fabricaban jabones, y yo creo que tiene que haber ocupado parte de la... Claro, de esta grasa de animal, de mamífero, de los más grandes de la tierra. Historia muy interesante. Y bueno, dicen que asocia a Herman Melville la tragedia del Sussex, que era un barco que había sido... Y como indican, bueno, el libro y la película había sido dañado, ¿cierto? O había sido naufragado por el impacto de esta ballena que había como cobrado una especie de venganza. Y por otra parte, este mito también de la ballena que está inserto en la cosmogonía mapuche, que se lleva las almas cuando mueren de los guerreros hacia la mocha en esa lectura. Y de ahí nuevamente la libertad literaria nace toda esta... mitología, la asociación, sí. Y bueno, conversábamos también después que es justamente por qué es tan importante Moby Dick para la literatura norteamericana, porque conforma una especie o es la esencia del carácter norteamericano, el conjunto con Nathaniel Hawthorne y La Letra Escarlata y Las Brujas de Salem. Esa por un lado la doble moral que tienen los norteamericanos. Y la casa de Moby Dick es como desafiar a la naturaleza, la conquista del oeste, la conquista del espacio, como el ser el dominador de toda la ciencia, de todo lo que sucede alrededor fuera del hombre, metiéndose en unos temas más filosóficos por ahí. ¿Tú, profe, filosofía, no, vos? Casi. Casi, está ya. Ya, ¿qué falta? Falta poquita. La práctica y la tesis. La práctica y la tesis, mira, se viene entonces.
Bueno, estamos conversando, ¿cierto?, de las sesiones periféricas acá con escrituras periféricas, Jorge Foss y Daniela Guerrero. Y la Pame. Y la Pamela Manríquez. El descubrimiento del tesoro de Lota 2020 también. ¿Y qué se viene para más adelante? ¿Qué proyecto hay en editorial ahora, esta editorial independiente? La idea es poder ir publicando cada cierta cantidad de tiempo de acuerdo a los costos, porque en el fondo, como es una editorial independiente, vamos nosotros manejando nuestros propios o gestionando nuestros propios fondos. La posibilidad de ir publicando autores emergentes que sean de la comuna o de sectores periféricos. Entonces, de manera más inmediata se viene el primer poemario de Bárbara Saavedra, que es Lotina, que se va a llamar Humedales, y que va a formar parte de la tercera sesión periférica. La tercera sesión periférica se hace el lanzamiento de Bárbara y se hace el lanzamiento de mi libro, que yo lo publico con Editorial Puño y Letra, que es el tercero, que es Agua Cercenada. Entonces, entre las dos, Agua Cercenada, que lo publica Puño y Letra, se lanza el otro viernes en Taller del Libro. ¿En julio? Ahora en julio, sí. Se lanzaba originalmente este viernes y la imprenta tuvo un retraso y se lanza, y la idea es esa, que cada sesión vaya generando una dinámica de o un lanzamiento del libro o una propuesta, más el intercambio de autores locales y que además se pueden ir replicando, por ejemplo, estas sesiones en otros lados. O sea, yo te puedo hablar de Bárbara, y el segundo publicado es Nelson Salazar, un joven de Lebu. Bueno, actualmente estudia en Concepción, que también por contacto, por esas cosas llegó, lo conocimos y se mostró interesado en participar con nosotros, y como editorial también estamos en la búsqueda de autores alejados de los grandes centros. Nos pareció una propuesta interesante sobre Lebu, y él vendría a ser, después de la Bárbara, vendría él. Y como tercer desafío ligado al mundo de la literatura es la publicación del poemario de Benjamín Azócar, que que es un libro en el que estamos trabajando, pero implica leer muchos textos y compilarlos para poder decantar en un libro. Y la idea también de podernos abrir así como está la posibilidad de sacar poetas, a algunos narradores emergentes también. Y a algunos gráficos emergentes, ilustradores o los jóvenes que hacen cómics, porque también en este camino de ir frecuentando distintos espacios nos hemos dado cuenta que hay muchos autores que están generando propuestas plásticas que pueden decantar en un pequeño libro también. Te fijas que no tienen que ver necesariamente con la pintura, sino tienen que ver con la ilustración, tiene que ver con la ilustración, y cómo a partir de distintas ilustraciones yo también puedo ir contando una historia. Te fijas que también es otra vuelta. O los cuentos ilustrados, te fijas, porque además en la editorial somos 3 personas y uno de los 3 integrantes del equipo es precisamente un artista visual, que es la Pamela, que es una artista visual en formación. Entonces también tiene que ver con las líneas de nosotros como parte del equipo, en el fondo. Mira, iba a agregar de que en el tiempo que íbamos trabajando también hemos ido conociendo a diferentes artistas, y ahí mismo no hemos dado cuenta de eso, de que se están trabajando diferentes formatos, ya no solamente la poesía o una novela, sino que se están trabajando las ilustraciones o las técnicas mixtas, los cuentos ilustrados, todo eso. Entonces también estamos abiertos a seguir buscando, a seguir conociendo gente que quiera publicar, y es parte del proceso, la búsqueda constante. Eso, ¿hay alguna curatoría? Me refiero a cómo se seleccionan, se eligen los textos. Lo que pasa es que cuando nosotros, los tres integrantes de Periféricas nos conocíamos todos, pero finalmente empezamos a trabajar juntos a partir de 2020, del encuentro del año pasado. Y cuando ya decidimos armar una editorial, empezamos que finalmente, más allá de publicar antologías, teníamos que ir levantando autores nuevos que a veces no tienen posibilidad de entrar en círculos literarios, precisamente porque están ubicados en sectores periféricos, o porque, por ejemplo, en el caso de Lota, sus temáticas no tienen que ver con la mina. Claro. Porque te fijas, a veces hay, ahora yo creo que son muchos más. Entonces lo que nosotros hicimos fue una convocatoria abierta. O sea, nosotros lanzamos una convocatoria y la movimos por redes sociales internas a autores menores de 30 años que quisieran, de los que conocíamos parte de su trabajo, que quisieran publicar bajo ciertas miradas curatoriales. O sea, que el libro tenía que tener, 60% no publicado. Te fijas que tenía que tener una dinámica, un tema común, que en el fondo, una propuesta literaria. Esos son como las líneas curatoriales. No tiene que ver con tema. Tiene que ver básicamente con sentir que el autor, por muy emergente que sea, pueda tomar parte de su trabajo, darle una dinámica y decir, ya mira, yo quiero publicar esto. Y ahí también viene después el trabajo de nosotros.
mirarlo, hacer las revisiones, trabajar junto con el artista para sentir que tal vez, mira, no sé, el título tal vez no podría ser, y ahí viene todo el proceso editorial finalmente, que decanta en un formato, en un libro específico. Mire. ¿Te fijas? Yo creo que en el fondo eso es, porque a veces llegar y publicar así porque sí, puede hacerse, pero un escritor, cuando, que lo hablo desde manera personal, cuando tú le pasas tu texto a otro y que otro lo mire desde una línea editorial, finalmente puede darte una mirada que te permite contribuir también a ti como escritor a pulir tu trabajo. Claro. El trabajo, haciendo ese trabajo también de edición. Sí, de edición, pues se edita, se diagrama, se prologa. Claro. Se genera una mirada tal vez no tan técnica ni academicista, pero sí una mirada temática de su propio trabajo. Se le sugieren, no sé, observaciones al autor, al artista, y bueno, él verá si las toma o no, ahí vamos consensuando. Vamos no es fácil, no es fácil. Claro. Algunos aceptan de buena forma, o sea, igual por mi experiencia, algunos aceptan de buena forma las observaciones, poema, claro. sí, bueno, en beneficio de la globalidad del libro, por así decirlo. Hay otros que no, porque son más cerrados, como que es parte del proceso ir conversando y trabajando juntos, editor y autor. Imagino que no tan radical como decir, no, esto sácalo de todas maneras. No, lo que pasa es que yo creo que como los editores malditos, de las grandes editoriales. Lo que pasa es que en el fondo formarse como escritor o como escritora desde una línea de trabajo es un deber, porque en el fondo tú estás trabajando con la palabra, y esa palabra tiene que tener un ritmo, tiene que tener un sonido, que no necesariamente tiene que ser reproducir un formato estandarizado, pero tú como artista tenéis que también entender que un poema, antes de ser publicado, tiene que tener por lo menos unas 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 vueltas. Claro. Porque finalmente una vez que se publica ya no es tuyo, ya no eres tú la que va a estar mediando entre el micrófono y el signo de puntuación. Ya fue. Es un otro el que toma el texto y que finalmente va viendo si eso tiene o no tiene dinámica. ¿Te fijas? Bien, estamos llegando al final de esta carretera cultural. Están los micrófonos entonces para invitar a estas sesiones periféricas este jueves 28 de junio a las 19 horas en Casa Filtro, Juan Manuel del Valle 522 en Lota. Dejamos invitada a toda la comunidad lotina, bueno, de los sectores cercanos, a que asistan. Hemos preparado con mucho cariño, hemos invitado a David, que va a viajar desde Santiago para estar aquí presente. El libro que presenta es un bonito trabajo, es prologado por la académica de la Universidad de Concepción, Susan Food. Ella es doctora en literatura y especialista en literatura mapuche. Sí, es prologado por ella, entonces como que va a haber cerveza artesanal, vamos a tener algo para compartir, sopaipilla. Así que esperamos que sea una posibilidad de encuentro, de encontrarse también con temáticas, con autores distintos que están escribiendo desde otros territorios. Eso, para la gente que gusta de la literatura o las personas que les gustan finalmente el arte en general, estos espacios siempre son invitamos a un encuentro. Me acordé, a pasar la tarde. Un minutito de años atrás se hizo un encuentro literario de los que hacía Cepas, no sé si te acuerdas, Daniela, y vino Jaime, andaba la Graciela Guinao, y estaba Jaime Guenún igual. El único que faltó parece fue el cura Chihuailaf en ese momento, pero me parece que es una tradición más lejana de lo que... Es que Aniñir viene de otra línea, claro. También incluso desde la poesía mapuche, o lo que se considera mapuche, también hay líneas de trabajo. Claro. Por ejemplo, el Icura, que ya es un escritor instalado, él viene de una línea casi de rescate de los colores, lo simbólico, la puesta en valor, de la memoria casi oral del pueblo mapuche. En cambio, Ñiñir viene desde esta otra mirada del mapuche que vive en las ciudades, de la zona marginal. Entonces, también es interesante escuchar esa mirada. Duda. Entonces, las citas para este jueves 28 de junio a las 19 horas en la Casa Filtro. Poesía, música en las sesiones periféricas. Un agrado estar junto a ustedes nuevamente en esta carretera cultural. Agradecer, por supuesto, su preferencia como todos los miércoles, y los invitamos a seguir en la sintonía de Radio Don Matías 106.1. Que tengan una muy buena tarde.